Capítulo 1. Dios, que en los tiempos antiguos habló a los padres en muchas ocasiones y de muchas maneras por los profetas, en los últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien también hizo las edades. Él es el resplandor de su gloria y la impronta de su substancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, después de hacer la purificación de los pecados, se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas, siendo tanto superior a los ángeles, cuanto el nombre que heredó es más eminente que el de ellos. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo alguna vez, Hijo mío eres tú, hoy te he engendrado? Y también, yo seré su padre, y él será mi hijo. Y al introducir de nuevo al primogénito en el mundo dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Respecto de los ángeles dice, el que hace de sus ángeles vientos y de sus ministros llamas de fuego. Mas al Hijo le dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, y cetro de rectitud, el cetro de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad. Por eso te ungió, oh Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y también, tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, y obra de tus manos son los cielos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como un vestido. Los arrollarás como un manto, como una capa serán mudados. Tú, empero, eres el mismo, y tus años no se acabarán. ¿Y a cuál de los ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus servidores, enviados para servicio a favor de los que han de heredar la salvación? Capítulo 2. Por lo cual debemos prestar mayor atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra anunciada por ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tenemos en poco una salud tan grande? La cual, habiendo principiado por la palabra del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, dando testimonio juntamente con ellos Dios, por señales, prodigios y diversos milagros, y por dones del Espíritu Santo conforme a su voluntad. Porque no a ángeles sometió Él el orbe de la tierra venidero de que estamos hablando. Mas alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él, o el Hijo del hombre para que lo visites? Lo rebajaste un momento por debajo de los ángeles, lo coronaste de gloria y honor, y lo pusiste sobre las obras de tus manos, todo sujetaste bajo sus pies. Porque al someter a él todas las cosas, nada dejó que no le hubiera sometido. Al presente, empero, no vemos todavía sujetas a él todas las cosas, pero sí vemos a aquel que fue hecho un momento menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honor, a causa de la pasión de su muerte, para que por la gracia de Dios padeciese la muerte por todos. Pues convenía que aquel, para quien son todas las cosas, y por quien todas subsisten, queriendo llevar muchos hijos a la gloria, consumase al autor de la salud de ellos por medio de padecimientos. Porque todos, tanto el que santifica como los que son santificados, vienen de uno solo, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea cantaré tu alabanza. Y otra vez, yo pondré mi confianza en él. Y de nuevo, heme aquí a mí y a los hijos que Dios me ha dado. Así que como los hijos participan de sangre y carne, también él participó igualmente de ellas, a fin de que por medio de la muerte destruyese a aquel que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librase a todos los que, por temor de la muerte, durante toda su vida estaban sujetos a servidumbre.
porque en manera alguna toma sobre sí a los ángeles, sino al linaje de Abraham, por lo cual tuvo que ser en todo semejante a sus hermanos, a fin de que, en lo tocante a Dios, fuese un sumo sacerdote misericordioso y fiel para expiar los pecados del pueblo. Pues en las mismas cosas que él padeció siendo tentado, puede socorrer a los que sufren pruebas. Capítulo 3. Por tanto, hermanos santos, partícipes de una vocación celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos, Jesús, el cual es fiel al que lo hizo, así como lo fue Moisés en toda su casa, porque él fue reputado digno de tanto mayor gloria que Moisés, cuanto mayor gloria tiene sobre la casa quien la edificó, dado que toda casa es edificada por alguno, y quien edificó todas las cosas es Dios. Y a la verdad, Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de él, a fin de dar testimonio de las cosas que habían de ser dichas. Mas Cristo lo fue como hijo sobre su propia casa, que somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, hoy, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me pusieron a prueba, aunque vieron mis obras durante 40 años. Por eso me irrité contra aquella generación, y dije, siempre yerran en su corazón, no han conocido ellos mis caminos. Y así juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad pues, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad, de modo que se aparte del Dios vivo. Antes bien, exhortaos unos a otros cada día, mientras se dice hoy, para que no se endurezca ninguno de vosotros por el engaño del pecado. Pues hemos venido a ser participantes de Cristo, si de veras retenemos hasta el fin la segura confianza del principio, en tanto que se dice, hoy, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que oyeron y provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por medio de Moisés? ¿Contra quienes se irritó por espacio de 40 años? ¿No fue contra los que pecaron cuyos cadáveres cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los rebeldes? Vemos, pues, que éstos no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Capítulo 4. Temamos, pues, no sea que, subsistiendo aún la promesa de entrar en el reposo, alguno de vosotros parezca quedar rezagado, porque, igual que a ellos, también a nosotros fue dado este mensaje, pero a ellos no les aprovechó la palabra anunciada por no ir acompañada de fe por parte de los que la oyeron. Entramos pues en el reposo los que hemos creído, según dijo, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque estaban acabadas las obras desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar habló así del día séptimo, y descansó Dios en el día séptimo de todas sus obras. Y allí dice otra vez, no entrarán en mi reposo. Resta pues que algunos han de entrar en él, mas como aquellos a quienes primero fue dada la promesa no entraron a causa de su incredulidad, señala él otra vez un día, un hoy, diciendo por boca de David, hoy, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pues si Josué les hubiera dado el reposo, ¿no hablaría Dios después de esto de otro día? Por tanto, aún queda un descanso sabático para el pueblo de Dios, porque el que entra en su reposo
descansa Él también de sus obras, como Dios de las suyas. Esforcémonos, pues, por entrar en aquel descanso, a fin de que ninguno caiga en aquel ejemplo de incredulidad. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más tajante que cualquiera espada de dos filos, y penetra hasta dividir alma de espíritu, coyunturas de tuétanos, y discierne entre los afectos del corazón y los pensamientos. Y no hay criatura que no esté manifiesta delante de él. Al contrario, todas las cosas están desnudas y patentes a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Capítulo 5. Teniendo pues un sumo sacerdote grande que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos firmemente la confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que sea incapaz de compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que, a semejanza nuestra, ha sido tentado en todo, aunque sin pecado. Lleguémonos, por tanto, confiadamente al trono de la gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para ser socorridos en el tiempo oportuno. Todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido en bien de los hombres, en lo concerniente a Dios, para que ofrezca dones y sacrificios por los pecados, capaz de ser compasivo con los ignorantes y extraviados, ya que también él está rodeado de flaqueza, y a causa de ella debe sacrificar por los pecados propios lo mismo que por los del pueblo. Y nadie se toma este honor, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así Cristo no se exaltó a sí mismo en hacerse sumo sacerdote, sino aquel que le dijo: Mi hijo eres tú, hoy te he engendrado. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, el cual, en los días de su carne, con grande clamor y lágrimas, ofreció ruegos y súplicas a aquel que era poderoso para salvarle de la muerte, y habiendo obtenido ser librado del temor, aunque era hijo, aprendió la paciencia por sus padecimientos, y una vez perfeccionado, vino a ser causa de sempiterna salud para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Capítulo 6. Por lo cual, dejando la doctrina elemental acerca de Cristo, elevémonos a la perfección, no tratando de nuevo los artículos fundamentales que se refieren a la conversión de las obras muertas y a la fe en Dios, a la doctrina de los bautismos, a la imposición de las manos, a la resurrección de los muertos y al juicio eterno. Y así procederemos con el favor de Dios. Porque a los que una vez iluminados gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y experimentaron la bondad de la palabra de Dios y las poderosas maravillas del siglo por venir y han recaído, imposible es renovarlos otra vez para que se arrepientan, por cuanto crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública. Porque la tierra que bebe la lluvia, que cae muchas veces sobre ella, produce plantas útiles para aquellos por quienes es labrada, y participa de la bendición de Dios. Pero la que produce espinas y abrojos es reprobada, y está próxima a la maldición, y su fin es el fuego. Mas de vosotros, carísimos, esperamos cosas mejores y conducentes a la salvación, aunque hablamos de esta manera, porque no es Dios injusto para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros manifieste hasta el fin el mismo interés en orden a la plenitud de la esperanza, de manera que no seáis indolentes, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia son herederos de las promesas. Porque cuando Dios hizo promesa a Abraham, como no pudiese jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: Por mi fe te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y así, esperando con paciencia, recibió la promesa. Pues los hombres juran por el que es mayor,
y el juramento es para ellos el término de toda controversia, por cuanto les da seguridad. Por lo cual, queriendo Dios mostrar con mayor certidumbre a los que serían herederos de la promesa la inmutabilidad de su designio, interpuso su juramento, para que mediante dos cosas inmutables, en las que es imposible que Dios mienta, tengamos un poderoso consuelo los que nos hemos refugiado en aferrarnos a la esperanza que se nos ha propuesto, la cual tenemos como áncora del alma, segura y firme, y que penetra hasta lo que está detrás del velo, a donde como precursor Jesús entró por nosotros, constituido sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Capítulo 7. Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, es el que salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. A él también repartió Abraham el diezmo de todo, y su nombre se interpreta, primero, Rey de Justicia, y luego también Rey de Salem, que es Rey de Paz, el cual, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida, fue asemejado al Hijo de Dios y permanece sacerdote eternamente. Y considerad cuán grande es este a quien el patriarca Abraham dio una 10ª parte de los mejores despojos. Cierto que aquellos de los hijos de Leví que reciben el sacerdocio tienen el precepto de tomar, según la ley, el diezmo del pueblo, esto es, de sus hermanos, aunque estos también son de la estirpe de Abraham. Pero aquel que no es del linaje de ellos, tomó diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Ahora bien, no cabe duda de que el menor es bendecido por el mayor. Y aquí, por cierto, los que cobran diezmos son hombres que mueren, mas allí uno de quien se da testimonio que vive. Y por decirlo así, también Leví, el que cobra diezmos, los pagó por medio de Abraham, porque estaba todavía en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección se hubiera dado por medio del sacerdocio levítico, ya que bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no se denominase según el orden de Aarón? Porque cambiándose el sacerdocio, fuerza es que haya también cambio de la ley. Pues aquel de quien esto se dice, pertenecía a otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. En efecto, manifiesto es que de Judá brotó el Señor nuestro, de la cual tribu nada dice Moisés cuando habla de sacerdotes. Esto es todavía mucho más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, constituido no según la ley de un mandamiento carnal, sino conforme al poder de una vida indestructible. Pues tal es el testimonio: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda, por tanto, abrogado el mandamiento anterior, a causa de su flaqueza e inutilidad, pues la ley no llevaba nada a la perfección, sino que introdujo una esperanza mejor, por medio de la cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue hecho sin juramento, pues aquellos fueron constituidos sacerdotes sin juramento, mas éste con juramento por aquel que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. De tanto mejor pacto fue constituido fiador Jesús. Y aquellos fueron muchos sacerdotes, porque la muerte les impedía permanecer, mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio sempiterno, por lo cual puede salvar perfectamente a los que por él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Y tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y encumbrado sobre los cielos, que no necesita diariamente, como los sumos sacerdotes, ofrecer víctimas, primero por sus propios pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo de una vez, ofreciéndose a sí mismo. Pues la ley constituye sumos sacerdotes a hombres sujetos a la flaqueza, mas la palabra del juramento posterior a la ley constituye al Hijo llegado a la perfección para siempre.